Amén. Así es de que bienvenido sea usted que está ya conectándose, ¿verdad? Por medio de la red social, Facebook, YouTube. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que se una a nosotros. Usted Lo hemos hecho es porque, gracias hermanos, Dios les bendiga, si gustan pueden tomar su lugar. Y lo hemos hecho porque, bueno, pues es obvio, ¿no? Es obvio lo que ha estado pasando y pues, como usted puede darse cuenta, las sillas las cambiamos temporalmente. Yo sé que algunos han de estar ahí moviéndose, pero mire, todo eso le va a ayudar a que no se me duerma, porque mucha gente, aunque yo grite mucho, se sigue durmiendo. Y pues otros están tan dormidos que ya ni a la iglesia vienen, hermanos. Increíblemente, yo no me refiero dormidos físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, porque el enemigo los ha dormido. Los ha dormido el miedo, el temor o el abandonar al Señor. Pero bueno, es entendible que suceda todo eso porque lamentablemente a veces la gente no comprende la importancia de tener una identidad como iglesia. Y yo quiero hablarle un poquito sobre de eso para que usted pueda ubicarse un poquitito juntamente conmigo y la gente también pues que está a través de la internet nos pueda entender, ¿verdad? Que pues nosotros los ministros tenemos una gran labor que si la iglesia no la comprende se va a perder, va a venir el Señor o el Señor los va a llamar y van a llegar sin una identidad. Y es bien importante que los ministros digamos desde el púlpito y abajo del púlpito las cosas que la iglesia no quiere oír y las que debe de oír. Entonces es muy importante que la congregación, la Iglesia General de Cristo comprenda, hermanos, que nosotros como siervos del Señor no estamos para complacer a la gente. Yo quiero que usted me comprenda que no es porque seamos malos, es porque tenemos que hablarle a usted la verdad. ¿Me mueves el monitor, por favor, un poquito? Y hablarle la verdad y de esa manera que usted no se me pierda, porque mucha gente está perdida en la iglesia, cuanto más fuera de la iglesia. Han caído en un espíritu de desobediencia tan grave, hermanos, que ya no respetan ni a los ministros, ni tampoco lo que dicen los ministros, ni tampoco respetan a Dios, porque usted no respeta a un ministro de Dios, tampoco va a respetar a Dios. Si alguien dice yo respeto a Dios, dígame usted cómo va a respetar a alguien que no ve, cuando no puede respetar al representante de el que no puede ver. Entonces para eso estamos los ministros del Señor, habilitados por Dios, enviados por el Señor para poder decir algunas cositas. Si me arreglas un poquito los monitores sería buenísimo, hermana, que me des realmente mi sonido. Si quieres paseate por acá para que vengas y tú me entiendas lo que yo te digo. Pero bueno, gracias, hermano. Lo que yo le quiero mencionar es de que es muy importante que la iglesia tenga una identidad. Y entonces que podamos nosotros ubicarnos en lo que la iglesia debe de escuchar, hermanos. La iglesia no debe de escuchar lo que quiere oír. Grábese bien esto, hermano. No se trata de que usted quiera oír lo que usted dice yo quiero oír. No es lo que yo quiero oír. Es lo que el Señor le quiere decir. Ahí está mucho mejor, por lo menos ahorita, que tira el sonido para abajo. Pero bueno, yo le quiero platicar a usted acerca de la iglesia, hermano. Pierde identidad cuando faltan verdaderos ministros. Y cuando faltan los verdaderos ministros, yo me refiero, hermanos, a que hay ministros que por complacer al pueblo no les dicen cosas, ni tampoco interfieren en sus vidas. Pero yo creo que si la iglesia fuera consciente de que cuando un pastor o un ministro de Dios se atreve a decirle algo a usted o llamarle la atención o decirle algo, no es porque el ministro quiera complacerse, es por su propio bien, porque tiene que haber un desarrollo. Y lamentablemente, hermanos, es bien preocupante mirar cómo en la iglesia se deja dominar por el adversario tan gravemente que el apóstol Pablo tenía esta preocupación. Y el apóstol Pablo decía
decía que él tenía una preocupación en cuanto a que la serpiente mordiera a la iglesia y los desviara de la verdadera devoción de Cristo o al Cristo. Entonces, yo quiero que usted vaya ubicando un poquitito que nosotros los siervos de Dios, los que somos siervos del Señor, no estamos para complacer al pueblo. Me explico, hermanos. Estamos para trasladar la palabra y la voluntad de Dios al pueblo. Y entonces el pueblo se hace responsable de lo que oye, de lo que recibe ante los ojos del Señor, que un día estará delante de la presencia del Señor. Y si aquí usted escucha una palabra de parte mía y usted no atiende a la palabra, yo lo hago responsable de lo que yo predico, hermano. Que usted dice, eso sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Usted es responsable ante los ojos del Señor. Si el Señor lo llega a llamar en este coronavirus a su presencia, que es, no sabemos, usted es responsable de la palabra predicada, de cómo usted se mantiene. ¿Me explico? ¿Dicen amén o no amén? Bueno, entonces yo nomás le platico esto porque yo no puedo formar a una iglesia que no se deja formar. Yo no puedo trabajar con una iglesia que no quiere tener una identidad. Yo no puedo, hermano, ni ningún ministro podemos trabajar con una iglesia que no obedece la palabra del Señor. Una iglesia que no ha entendido que debe de mantenerse en línea con el pensamiento de Dios y que tarde o temprano estará en la presencia del Señor. Me gusta más el otro micrófono que me diste la otra vez. Está más. Entonces, yo sí le quiero comentar a usted acerca, hermano, de la importancia de que tengamos una identidad, porque la iglesia pierde identidad cuando faltan verdaderos ministros. Yo ya entré en el mensaje y le voy a explicar por qué. Porque cuando faltan verdaderos ministros, hermano, se dice lo que el pueblo quiere oír. Y cuando surgen los verdaderos ministros, que hablamos bajo la dirección y la autoridad del Señor, la iglesia se ofende. Y entonces aquí surge una preocupación, hermano, en el grupo o en el cuerpo ministerial, en donde nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo le hago? ¿Le pego? ¿Le castigo? ¿Le amenazo? Me explico, hermanos. Pero como yo entiendo que ese no es el camino, pues claro, no lo voy a hacer, hermanos, desde luego. Porque yo comprendo que el camino, permítanme, hermanos, gracias. Gloria al Señor. Ahí está mucho mejor. Yo comprendo que el camino, hermanos, no es ese. El camino es enseñar, enseñar, enseñar. Mire, la segunda obra que me tocó pastorear a mí, yo estaba en California, estaba más jovencito que hoy, desde luego. Hace más de, vamos a ver, no estoy seguro, hace como 20 años, si no me equivoco. Hermanos, yo estaba predicando en un púlpito como este, a la iglesia que yo pastoreaba, una iglesia grande con las iglesias de Dios. Yo fui ordenado, por cierto, por el ministerio de las iglesias de Dios y estoy registrado como ministro también de las iglesias de Dios, por si usted no sabía. A mí me registraron, me ordenaron también como ministro ahí de las iglesias de Dios. Y estuve un tiempo, hermano, operando en esta iglesia y tenía a cargo una iglesia grandísima. Y la congregación que yo estaba pastoreando era una congregación desobediente, hermanos, desobediente. Llegaban tarde al culto, no venían al culto, no oraban, no buscaban la palabra. Me llamaban a las 3 de la mañana para que yo fuera a orar por ellos. Buscaban a Dios por un beneficio, pero no porque realmente respetaran a Dios, hermano. Esa era mi opinión pastoral en aquel entonces. Y a mí me molestaba mucho eso, porque a los ministros nos molesta mucho las actitudes de la gente. Nos molesta porque seguimos siendo humanos. Siempre vamos a hacer el trabajo del Señor, pero le repito, no el trabajo de la gente. Porque Dios sabe lo que necesita la iglesia. Aunque la iglesia piense de que necesita más, Dios sabe lo que necesita la iglesia. Entonces, recuerdo que estaba yo, hermanos, predicando en el púlpito y de repente yo me paré, me frisé y le dije, Señor, yo no tengo ovejas.
yo soy pastor de cabros. Yo me declaré pastor de cabros ese día, hermanos, en la segunda obra que yo pastoreé, que me tocó levantar la segunda obra. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, tú sigue enseñando. Eso fue todo lo que me dijo el Señor. Entonces yo entendí desde ese día que el trabajo mío es enseñarle a la iglesia, y el trabajo de la iglesia es recibir la enseñanza o desecharla. ¿Me explico? Entonces, la iglesia jamás va a tener una identidad si no se deja ministrar o dirigir por verdaderos ministros. Que no vamos a vender la palabra, que no vamos a, hermano, callar cuando el Señor tenga que decirle algo a alguien para ubicarlo. No vamos a venderlo, hermanos. Eso lo hacen aquellos que dependen de un cheque, pero yo no dependo de un cheque, gracias al Señor. Se lo digo de antemano. Así es que a mí no me preocupa mucho, me preocupa el hecho de que la gente, hermano, deje de buscar del Señor. Eso sí me preocupa, porque un día estará delante la presencia del Señor y las obras de su corazón serán descubiertas, hermano, completamente ante los ojos del Señor. Y lamentablemente hoy, le repito, miramos muchos, aún en medio de esta pandemia, muchos están viendo a Dios con menosprecio, pensando que el Señor no puede activar el ángel de la muerte, hermanos, y llamarlos a su presencia. Mire, yo todos los días recibo comunicados, murió tal ministro, y me da mucha tristeza, pero yo digo, bueno, es el círculo de la vida, hermanos. Lo importante no es tanto, ya terminaron su carrera. Hay muchos ministros. Murió un ministro de Yakima hace estos días, antier. Murió otro ministro en California que me mandaron comunicado. Murió un gran siervo del Señor, el apóstol y profeta Morris Cerullo, hermano, un hombre que pues, ¿para qué le voy a decir? Yo lo conocí en persona, estuve en sus congresos, oró por mí, derramó la unción ministerial, hermano. Yo experimenté cosas gloriosas, hermano, en esos eventos, y pues muy respetable, pero murió. La gente tiene que morir. Pero mientras el Señor nos tiene en la tierra, la iglesia no puede perder la identidad que tiene. Da un poquito más de volumen a los monitores, por favor. Entonces yo le quiero hablar de eso, hermano, a manera de introducción, para que usted pueda ir dándose una idea de que mi trabajo, óigame lo que le voy a decir, mi trabajo no es tenerlo contento a usted. ¿Me explico, hermanos? Aunque usted no esté de acuerdo conmigo, tiene todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Usted tiene todo el derecho de enojarse contra mí y de no estar de acuerdo conmigo. Pero eso a mí no me va a molestar, porque yo trabajo para Dios. No trabajo para el pueblo, trabajo para el Señor. Y por eso es que le repito nuevamente que es importante. Solo volumen, hijo. No le muevas más, por favor, solo volumen, por favorcito. Entonces es importante que la iglesia entienda la posición que Dios le ha dado para que aproveche, hermanos, a los ministros que Dios levanta y pueda realmente ser una iglesia edificada. Así de sencillo. Muy bien. Entonces yo quiero leerle un pasaje en Zacarías capítulo 11, verso 17, donde el Señor se expresa, hermanos, hacia aquellos que yo llamaría ministros o pastores circunstanciales. Así lo voy a llamar. Ministros o pastores circunstanciales. ¿Por qué razón pastores o ministros circunstanciales? Porque es interesante notar, hermano, que hay pastores que el Señor les llama inútiles. Inútiles en el sentido porque venden su vocación, o tal vez se dedican a una profesión y no se dan cuenta de que el Señor lo que hace es, más que todo, amados hermanos, el levantar ministros, pastores que puedan realmente ser útiles en la obra del Señor. Entonces Zacarías 11:17 dice: ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Esto está hablando a los ministros del Señor, hermano, que Dios ha levantado para que
para que podamos predicar la palabra del Señor. Entonces, yo quiero que usted me vaya comprendiendo que lo que yo le quiero enseñar a usted es acerca de la importancia de considerar a aquellos ministros que realmente, hermano, le están enseñando a la iglesia, le están dirigiendo para que la iglesia reconozca que tiene que tener un formamiento o un desarrollo que solamente lo vamos a hacer aquellos que estamos dedicados al trabajo y a la obra del Señor. Entonces, aquí vamos a entrar en algo muy interesante, porque aquí podemos notar que el Señor habla de un pastor inútil que abandona el rebaño, y habla de, lógicamente, si habla del inútil, tiene que hablar del útil, uno que mantiene el rebaño, hermano. Entonces el rebaño, creo que, hermanos, se mantiene no solamente en los momentos buenos. Ábreme un poquito el micrófono, hija, por favor. Se mantiene en los momentos buenos, sino que creo que hoy más que nunca el Señor está depurando a los líderes religiosos en la iglesia. Hoy. Porque muchos, le repito nuevamente, hermano, que muchos van a estar abandonando rebaños. Muchos, aunque no le dan ganas a uno a veces de hacerlo, hermano. Si no fuera que uno trabajara para el Señor, créame, los ganas le dan a uno. Y no me estoy quejando, estoy dándole gracias al Señor por la oportunidad de servirle. Pero a veces la actitud de la gente le dice a uno muchas cosas, hermano. Y de repente uno quisiera, en realidad se lo digo, mejor dedicarse a otra cosa cuando ya ha tenido tanto tiempo de estar ministrando, para tomarse tal vez un break y terminar sus días relajado. Sin embargo, lo que yo me lo encerraste, mija, ábremelo por favorcito para que no me ahogues con la voz acá, por favor. Te voy a dar un minuto para que lo hagas, si no, no me vas a dejar predicar. Y también tengo muy poquito volumen en los monitores, da un poquitito más, por favor. Por favor, no le des allá afuera a los hermanos, dámelo a mí aquí, acá, por favor, muy importante. Gracias, ahí está, ahí vas mejorando. Ahora sí ya nos estamos entendiendo, mira qué bonito. Gracias. Entonces yo le sigo comentando, hermano, que yo creo que hoy más que nunca el Señor está depurando a los líderes religiosos en la iglesia, o sea, de la iglesia más que todo, es lo que te puede mirar ahí. Quítele la de en o en, puede ser en o de, en la iglesia o de la iglesia, porque muchos en este tiempo tan caótico están abandonando rebaños, hermanos. Y por favor, yo no quiero que me confunda usted, que de repente el Señor le diga a alguien, quiero que te muevas de lugar, o que el Señor le diga a alguien, quiero que dejes ese rebaño en las manos de otra persona. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquellos hermanos que de repente dicen, ah, caray, pues si ahorita hay crisis, hay virus, ¿para qué quiero yo una iglesia que no me esté ofrendando ni me esté diezmando? Yo le garantizo que hay muchos que están pensando así, hermanos. En una iglesia. ¿Por qué? Porque realmente se han dedicado a lo que sería solamente el trabajar por el dinero, hermano. Entonces yo tengo un problema con el sonido todavía, pero es terrible el sonido, hermanos, muy opaco acá arriba, pero voy a intentar hacerlo mejor así, mire, para que no me lastimen los oídos y no va a salir todo loco de aquí. Ahí está. Muy bien, entonces mire, hermano, así rapidísimo, yo sé que hay muchos que en este tiempo, ¿qué tiempo tenemos ya, hermanos, de pandemia? Más o menos, dígame usted. 5 meses tenemos apenas. ¿Cuántos? ¿Qué mes estamos? En el 7, ¿que no? El 7º, correcto. Entonces ya tenemos aproximadamente, vamos a ver, desde marzo creo que se cerró todo acá, pero la pandemia entró en enero acá, a Estados Unidos. Tenemos prácticamente 7 meses, hermano, de pandemia. 7 meses tenemos aproximadamente. Eso significa de que en esos 7 meses Dios va a estar deshabilitando a muchos. Y va a haber ovejas que no van a tener pastor. Porque muchos que están en el pastorado, lo voy a decir claramente, no son puestos por Dios.
Muchos que están en el pastorado, hermano, de repente se metieron a una labor o alguien los puso y pensaron que el ministerio era simplemente hacer pues, predicar una predicación y hacer dinero. Y yo quiero decirle que el ministerio requiere, hermano, de mucho más que eso. Requiere constantemente, óigame, estarle llamando la atención a la gente, constante. ¿Usted cree que eso es fácil? De decirle a la gente, óyeme tú, ¿por qué no viniste a la iglesia? Óyeme tú, quiero hablar contigo. Dios mío, ¿qué problema tienes tú? ¿Qué pasó? ¿Ya arreglaste tu problema familiar? Hermano, ¿se imagina? Por el amor de Dios, qué trabajito, ¿verdad? Y que todavía la gente diga, hermano pastor, creo que ese es mi problema. Sí, pero ese problema, hermano, como ministro me incumbe a mí, porque si no usted va a terminar en las garras del diablo. Porque a veces la gente dice, yo voy a tomar mis propias decisiones, pero sus decisiones son equivocadas. No es una buena decisión la que a veces se toma. Entonces, es muy importante de que la iglesia comprenda, amados hermanos, que en este tiempo Dios va a estar depurando a líderes en la iglesia que van a estar prácticamente entrando en desánimo y van a estar abandonando rebaños. No sé, me da la impresión, la gente hoy más que nunca. Le preguntaba yo a la hermana tesorera cómo están las finanzas en la iglesia. Me dice, pastor, la iglesia se atrancó. Le dije, what? Levantando la cosecha. Una iglesia que ha sido enseñada a que más bienaventurado es dar que recibir. Me sorprende que la iglesia, hermano, no comprenda, después de tanta enseñanza, que en medio de crisis es cuando la iglesia debe de sembrar, porque es cuando Dios manifiesta su poder. No cuando hay abundancia donde quiera la gente agarra. Yo me refiero, hermanos, cuando hay crisis, es cuando más se debe de sembrar en el reino. Yo por eso no prohibí ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias durante toda la pandemia, porque es todo lo contrario. La gente tiene que saber ministrar al Señor con lo que Dios le ha dado, hermano. Yo me estoy refiriendo a los que siguieron trabajando para el sostenimiento del evangelio, para seguir predicando el evangelio, desde luego, y por el otro lado también, pues, para que la gente tenga una señal de siembra y cuando venga el tiempo de cosechar, sepan que Dios los va a bendecir porque hay una señal que sembraron antes para poder venir y cosechar. ¿Me explico, hermanos? Entonces, entrando en materia, sabemos que hay verdaderos, sabemos que hay personas que están puestas por X razón en un ministerio y que Dios va a estar ahorita depurando. Va a haber rebaños sin pastores, hermano. Va a haber rebaños sin pastores. Entonces, no estoy hablando de aquellos, les repito, como Elías, hermano, que se fueron después de una batalla, se sintieron atemorizados, se desanimaron y el Señor les hizo un cambio, hermanos, y terminaron en una cueva. No me estoy refiriendo a aquellos que de repente decidieron hacer un cambio en su vida, pero que son verdaderos ministros del Señor. Yo me estoy refiriendo a aquellos hermanos que pensaron que el ministerio era simplemente predicar para levantar diezmos y ofrendas, que bueno, si el pueblo no siembra con los que tenemos un cierto nivel de palabra, ahora me imagino cómo sucede en aquellos lugares donde realmente no se le enseña al pueblo, hermano, va a ser muy difícil el poder predicar o pastorear una iglesia en esas condiciones, ¿no le parece, hermano? Porque la reacción del pueblo va a ser de acuerdo a la palabra, desde luego, pero yo le repito nuevamente que cuando la iglesia no comprende la función pastoral, tiende a confundir. Hermano, que el pastor está aquí para solventar todas las necesidades de la gente, que el pastor está aquí para rescatar a la oveja que se metió a los hoyos cada vez que le dio la gana, hermano, y que tiene que ponerse el traje de Superman, superhombre, de Batman y del hombre araña, hermano, e ir a rescatar a la oveja. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Me explico. Yo entiendo que hay que rescatar a la oveja perdida, que de repente, hermano, se ha perdido, pero la pregunta es, ¿por qué se pierde una oveja?
¿Por qué, hermano? Si tiene enseñanza, tiene palabra, tiene pastor supuestamente y tiene una iglesia, ¿por qué se pierde, hermano? Explíquemelo. Entonces, es importante que la iglesia comprenda que la enseñanza viene a hacer una labor en nuestra vida de responsabilizarnos de atender a la palabra que se está predicando. Y que cada uno individualmente hablando, hermano, tenga cuidado de lo que decide. Como dijo Pablo, bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprueba. Y Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hay cosas que aparentemente cuando la conciencia de la persona, hermano, se ha perdido, se ha prácticamente destruido, se pierde, hermano, la persona, porque ya no tiene conciencia, ya no siente nada, ya nada es pecado, ya nada es malo. Y cuando se le llama a la persona a una reunión, hermano, lo toma a poco, ya no es malo desobedecer principalmente una orden pastoral. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, yo quiero referirme a aquellos que han, hermano, definido el ministerio, que no es una profesión, sino una vocación. Posiblemente fueron enseñados a trabajar, yo ponía aquí, en la obra, pero no a entender un llamado. Entonces, el resultado de que tengamos nosotros a veces líderes que por las circunstancias se metieron en el ministerio o alguien les dijo que si no fueron nada en el mundo, por lo menos se hicieran pastores, hermanos, son catastróficos, hermano, porque terminamos teniendo rebaños sin pastores. Esto, hermano, es terrible. Yo he tenido amigos pastores que me han confiado en privado y me han dicho, hermano, voy a dejar la obra porque ya no aguanto a la gente. Así me lo han dicho, hermano. No crea que le estoy exagerando. Ya no aguanto. Tuve una reunión de pastores hace un poco antes de que empezara la pandemia. Y entonces yo recuerdo que, hermano Elías, hazme un favor, dale un poquito más de volumen a este monitor, por favor. A ver si me ayuda un poquitito para no tronarme los oídos por el sonido tan fino que le ponen los hermanos. Y le comentaba, hermano, en esta ocasión que me reuní con los pastores, entre ellos había uno que me dijo, nos dijo, me dice, hermanos, oren por mí porque siento que ya no la voy a hacer, voy a dejar el ministerio. Y es un hombre de Dios, quiero decírselo, un hombre de Dios. Y todos nos quedamos sorprendidos, ¿por qué? Es que dice, estoy enfermo. Nos empezó a explicar su enfermedad. Y entonces yo le dije inmediatamente, pero hermano, pero tú te quemaste entonces, le digo, porque hermano, pues, seguirle el rollo al pueblo, hermano. Que venga una persona y que le diga, pastor, fíjese que tengo una bolita que me sube y me baja, y que el pastor empiece a soñar y a preocuparse por la bolita que tiene el hermano o la hermana que le sube y le baja. Y luego después el otro, fíjese, pastor, que tengo un problema con la hermana, y el pastor se preocupe. Y luego que después diga, fíjese, pastor, que estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia, y que el pastor esté preocupado, hermano. Ahí está mejor, hermanos. Gracias. Y que el pastor esté preocupado, hermano, por todo eso, hermano, eso quema a cualquiera. Y el varón estaba prácticamente quemado, hermanos. Él sigue ministrando, pero pasó un momento crítico, pues. Y entonces, pero me llamó mucho la atención el comentario, pues, del hermano. Porque literalmente, literal y médicamente hablando, el hombre está imposibilitado para seguir pastoreando. El hombre, imposibilitado, porque media vez siente cierta tensión, el hombre
explota, hermano. O sea, se va, se pierde. Porque el estrés le ganó de la preocupación del pueblo. Mira, hermano, yo se lo repito nuevamente. Yo como su pastor lo quiero, lo amo, lo respeto. Siempre voy a estar atento a ayudarle a usted a que usted pueda salir adelante en su vida espiritual. Pero le repito nuevamente, sus problemas no son míos. Levante su mano derecha y diga, pastor, mis problemas, tiene razón, no son míos. Vamos, hermano, no tenga miedo. Ayúdeme a creer que usted está aquí conmigo. Amén. O sea, los problemas del pueblo son problemas del pueblo. Y los ministros estamos para dirigirles. Simplemente decirle, mire, usted puede hacer esto o puede hacer lo otro. Usted decida qué decide hacer, decida si hace esto o decida que haga esto. Le da unas opciones al pueblo. Pero créamelo, hermano, yo soy un ministro que duermo muy tranquilo. Eso yo lo aprendí desde la primera vez que pastoreé, hermano. Hace ya como 30 y no sé qué años. Porque a mí me cargó mucho la primera obra que yo pastoreé. Me cargó mucho, mucho, hermano. Al grado que cuando yo tuve que salir y entregar la obra, yo tuve, ¿me lo vas a cambiar, hija? Dámelo para eso, pero que hazlo que se oiga bonito, porque así como este. Ahorita. Ay, más o menos. Vamos a estar hoy que cambiamos micrófonos, que nos vamos. A ver si nos acabamos toda la lista de los micrófonos, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, usted no le ponga atención a los micrófonos, ¿ok? Entonces, le estaba comentando que la primera vez, hermano, que yo pastoreé, me cargué tanto que sufrí mucho. Sufrí mucho. Si el Señor me dijera en un momento dado, mi siervo, quiero que dejes esta obra y te vayas a otro continente, a otro estado, yo me iría tranquilo, hermanos. Soy franco. Yo le diría al Señor, Señor, fíjate que yo les prediqué. Ahí están en YouTube las predicaciones mías, le voy a decir. Están en Facebook. Yo les enseñé, les exhorté, les llamé la atención, oré por ellos, los cuidé, los dirigí. Me esforcé por enseñarles la palabra una y otra vez, aunque otros hicieron oídos sordos y otros se dormían en el templo, otros no me hacían caso, otros se hastiaron de la palabra, que ya sentían que sabían más que yo, le voy a decir al Señor, y aún así yo los toleré. O sea, yo no me sentiría mal, soy franco, hermano, yo me iría tranquilo. Yo diría, bueno, ya terminó mi tiempo aquí, bye, bye, hasta la vista, baby, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Hermanos. Porque Dios mueve a sus ministros cuando hay menosprecio, hermano. Dios lo hace. Dios se los da a otro, porque los ministros son como un don que significa regalo. Entonces el regalo, hermano, es el don que Dios pone en un ministro para ir a bendecir a aquel de corazón, hermano, que ama la palabra del Señor y que ama a Dios. Pero bueno, no lo quiero poner triste, no crea que estoy pensando en irme. No estoy pensando. Yo nomás le digo que si el Señor me dijera a mí, yo me iría tranquilo, hermanos. Porque yo estoy consciente, y usted es mi testigo, que yo no he dejado de predicar lo mismo que le he predicado a usted. No lo he visto crecer aún, después de haberle predicado lo que le he predicado, pero yo le digo una vez más, usted es responsable ante los ojos del Señor de cada palabra que Dios ha inspirado en este púlpito. ¿Está conmigo, hermanos? Porque esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicarle, enseñarle. Ese es mi trabajo. Entonces, la razón que hermano, falten ministros que hagan el trabajo realmente resulta en rebaños sin pastor, hermano. Que de repente se quedan sin pastor. Yo estoy hablando de los que abandonan rebaños, ovejas desamparadas. Cuando una oveja, hermano, buscando pastor, como le pregunté en una ocasión y le dije a un hermano que venía antes aquí con nosotros, le dije, ¿quién es tu pastor? Y me dice, pues usted. Yo le dije, si yo fuera tu pastor, haría lo que yo te digo. Pero como tú no haces lo que yo te digo, tú no puedes ser mi oveja.
porque yo soy responsable de aquellos que obedecen. Hermano, Hebreos, ponme Hebreos, hermano, 13:17. Mire lo que dice ahí. El pastor pastorea ovejas, hermanos, obedientes, que están entendiendo el don, la palabra que Dios ha puesto en un ministro. Entonces, la oveja vive desamparada cuando no tiene pastor. Entonces, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, ¿correcto? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y sujetaos a ellos, hermano. La primera todavía está tolerable, que vamos a obedecer. Pero sujetarnos, muchacho. ¿Por qué? Porque ellos velan. ¿Por qué velan? Porque no tiene para pagar la renta, que porque se le ponchó la llanta del carro, que porque no tiene marqueta. Hermanos, ¿por qué vela el pastor? Por el alma, hermano, por el alma. Como quienes han de dar, dice la Biblia, cuenta. Permítalo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Mire, cuando la iglesia se presenta ante el tribunal de Cristo, porque la iglesia que creyó en Cristo, y si el Señor llega a venir con las primicias, hermano, que van a ser prácticamente, que no han visto muerte todavía, y llega a venir el Señor en su segunda venida, y nos encuentra, hermanos, nos va a transformar en los aires. Dice la Biblia que vamos a ser transformados, vamos a ser elevados, hermanos, y nos vamos a ir con el Señor. Pero va a haber un tribunal donde la iglesia va a comparecer. Y en ese tribunal la iglesia va a entregar cuentas de lo hecho en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces ahí va a estar el Señor juzgando a la iglesia. Y ahí van a haber recompensas, pero también van a haber personas que se van a alejar del Señor avergonzados. Y de esos hablaremos un día. ¿Qué pasa con esos que se alejan avergonzados? Que no tienen ni recompensa, ni tampoco testimonio, hermanos. Que pensaron posiblemente que estaban haciendo, hermano, lo correcto, pero que nunca se pusieron bajo un pastorado. Fueron ovejas sin pastor, ovejas desamparadas, hermano, porque tal vez estuvieron bajo el liderazgo de alguien que realmente el Señor no había establecido. O también fueron ovejas sin una visión o dirección. Entonces, cuando faltan ministros, hermano, que le den identidad a la iglesia, resulta que hay rebaños sin pastor al final de cuentas. Eso lo he visto mucho, hermano, mucho lo he visto. Mucho lo he visto, tanta oveja que anda merodeando y rodeando por donde quiera, desamparadas, ovejas sin una visión o dirección, ovejas sin pastor. Y la oveja, cuando llega a la presencia de Dios, tiene que llevar pastor. Hello, está conmigo, ¿verdad? Si no quiere, y el rebaño levantando la cosecha, va a decir el Señor, ¿dónde están? No, pues aquí vienen todos los hermanos de levantando la cosecha, hermanos. Me decía un pastor, ¿y el Señor va a llamar por rebaños, hermanos? Sí, para eso pone pastores. Bueno, primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice, voy a adelantar rapidísimo para no comerme el tiempo, hermano. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, como dice Hebreos, ¿correcto? Ahora, aquí dice, no por obligación, como algunos están por obligación, hermanos, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser, dice, ejemplo del rebaño. Ahora, yo le entiendo a alguien, hermano, que la iglesia, la congregación, hermano, diga, ¿sabe qué? Pues yo no sabía que no tenía que hacer eso. Yo le voy a decir, bueno, pues tal vez él él nunca tuvo un ministro que tenía palabra para enseñarle o exhortarle a que siguiera adelante, qué sé yo, ¿verdad? Pero si usted tiene un ministro, hermano,
que ha sido durante años testimonio de fe, testimonio de guardar, hermanos, su vida para el Señor, en la palabra, en perseverancia, en todo lo que tenga que ver, lo voy a agregar hasta en amor, porque le quiero aclarar que el amor no es apapachar a nadie, ni seguirle el cuento a nadie, ni decirle, ay, sí, mi hijita, siga pecando, usted bien, el Señor la va a perdonar, así pecadora se la va a llevar el Señor. No, el Señor no se la va a llevar pecadora. Ahí va a haber otro trato. Mejor arréglese antes de que venga ese tiempo, hermanos. Pero si usted tiene un ministro, hermano, que usted ha visto, que ha estado siempre enseñándole año tras año lo mismo, y usted no se ha corregido, entonces usted no está valorizando la palabra del Señor. Usted está tomando en poco la palabra de Dios. Y la Biblia nos manda a los verdaderos a pastorear el rebaño, velando por él, primeramente, voluntariamente, no por la avaricia, se da cuenta, tercero, ni ejerciendo señorío, sino que el quinto, siendo ejemplo, hermano. Ponme Hebreos 13:7, por favor, rapidísimo. Y usted va a mirar ahí, algo muy interesante. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y, ¿qué más? Considerando el resultado de ¿qué? Su conducta. ¿Qué dice? No le oí, hermano. ¿Qué dice? No le oí. Perdón, no le estoy oyendo. Me estoy quedando sordo. Me estoy quedando sordo. ¿Cómo dice? Dios mío, qué cosas. Tengo problemas de oídos, hermano. ¿Cómo dice? ¿Imitad qué? Mire, yo le he hablado de 33 años de batalla, de perseverancia, de luchas, de pruebas, de angustias, de pérdidas, de ganancias, de estar de culto tras culto, culto tras culto. Me preguntaba un pastor y también otra persona me decía, pastor, ¿cómo le hace usted? ¿De dónde saca fuerzas para estar aquí y estar allá y estar haciendo esto y estar haciendo esto? Yo le digo, sencillo, saca un pez de la pecera y lo vas a matar. ¿Me explico? Saca un pez de la pecera y lo vas a asfixiar, pero mételo en la pecera, va a estar en su hábitat. Entonces, la iglesia no ha llegado a la realidad de que el Señor le ha llamado a tener un cambio de vida, no una mezcla de vidas, hermano, que lo van a corromper y lo van a asfixiar. Ni va a disfrutar estar en el mundo, ni va a disfrutar estar en el evangelio. Pero cuando uno vive, hermano, en su hábitat, en su atmósfera, no es cansancio, es deleite, hermano. Porque Dios lo transforma en deleite. Entonces, yo creo que uno de los secretos que yo le puedo compartir a usted, hermanos, como ministro, es de que usted cambie su estilo de vida y se convierta al Señor Jesús. Y aprenda realmente a vivir el evangelio para que no tenga queja del evangelio. Yo no le estoy hablando que el cuerpo no se va a cansar y que no va a haber luchas y pruebas y que no va a haber situaciones, hermanos, difíciles de vez en cuando. Claro que las va a haber. Estamos todavía en la tierra. Pero vamos a disfrutar la victoria cuando el Señor nos la dé. Y vamos a ver pasar los años y nos van a salir canas y algunas arrugas, hermano. Y vamos a decir, caray, qué rápido pasó el tiempo y todavía no he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero va a haber un deleite, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia siguió un ejemplo, hermanos, un ejemplo a seguir. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un hombre, hermano, que no tuviera fe, yo entiendo que la iglesia no tuviera fe. Pero si yo, hermano, no hago alardos de fe, pero sí le he demostrado que tengo la fe puesta en lo que creo. Me llueve, me truene, seguimos siendo los mismos, hermano. ¿Por qué la iglesia deja de congregarse? ¿Por qué la iglesia, hermano, menosprecia a veces la palabra? Porque, mire, aquí le voy a explicar. Muchas veces porque la iglesia ha sido mal formada, no ha entendido el trabajo ministerial y por el otro lado ha estado en las manos de
de obreros o pastores circunstanciales que por las circunstancias se metieron y de repente no lograron darle un molde a la iglesia. Pero si hay un molde en las manos de un ministro, hermano, para moldear a la iglesia, ¿por qué la iglesia sigue siendo rebelde y dura de cerviz, hermano, para atender a la palabra? Es la pregunta, ¿no?, que se hace uno. Y entonces, ahí podríamos hablar de muchas cosas que no voy a meterme en ello. Lo que le quiero mencionar, que aquí surge la necesidad de aquellos ministros que le den una identidad a la iglesia. Cuando entendemos la función ministerial, sabemos diferenciar entre el que está formando una iglesia y el que está simplemente sobrellevando a la iglesia, hermano. Por X razón, usted no me pregunte por qué, por X. Entonces la iglesia pierde identidad cuando faltan verdaderos ministros. Y le repito, un verdadero ministro no va a tener pelos en la lengua, hermano, para decirle verdades a la gente cuando llegue el momento. Y no necesariamente, hermano, la gente, a la persona le tiene que gustar, porque dígame a quién le va a gustar que le llamen la atención. ¿A quién? ¿A usted le gustaría? No. Pero para eso está puesto el ministro, hermano, para poder aún llegar hasta ese nivel de llamarle la atención a la iglesia cuando el siervo de Dios mira que algo no está funcionando bien. Para eso es el ministro, para llamarle la atención a la iglesia, hermano. Y el que no, pues no le va a importar su alma, pero a nosotros nos importa su alma, la salud de su alma. Efesios 4:10, voy a darle algunos versos rapidísimo. Dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice. Entonces, el Señor dio ministros, ¿para qué, hermano? ¿Para qué Dios dio ministros? Yo le voy a explicar: para formar a la iglesia. Voy a darle algunos puntos rapidísimo. Porque una iglesia formada va a tener una identidad o tendrá identidad. Le voy a dar los pasajes aquí rapidísimo, voy rápido. Efesios 4:15. Dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué? En todos los aspectos. ¿De qué está hablando? De formamiento. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, sencillísimo. Si una persona tiene una ideología, viene otro que tiene más sabiduría, que es más sabio, le va a edificar con su sabiduría al otro para que lo que está pensando ahora lo piense correctamente. Si esa persona, hermano, no sabe tomar decisiones y otro es más prudente que esa persona, este le puede ayudar a que crezca a este otro incauto, imprudente, a que tome las mejores decisiones en su vida. Entonces, esa es la forma en que un siervo del Señor opera constantemente con el pueblo, hermano, ayudándole a que tome las mejores decisiones, ayudándole a que sepa lo que tiene que hacer, o que tenga una idea, una guía, etcétera, etcétera, hermanos, y que pueda realmente tener éxito en su vida y que no esté fracaso tras fracaso. Entonces, fíjese lo que dice aquí: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Cuando habla de todos los aspectos, está hablando de tres áreas principales que tiene el ser humano. La primera, en el ámbito espiritual. No puede haber un hombre, una persona, un ser humano o alguien que tenga vida, que diga que es imagen y semejanza del Señor, que tenga un fundamento espiritual. Por eso la vida espiritual es muy importante. Y la vida espiritual se va a empezar a conocer cuando nos acercamos a Cristo, para que Él nos lleve al Padre, hermanos. Y luego el Padre nos manda otra vez con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: quiero que te congregues y te pongas bajo la tutela de uno de mis siervos que he ungido y habilitado para que te forme, para que te dé un formamiento. Y ahí viene la función, hermano, de Dios.
en cada manifestación para que entendamos cómo Dios opera. Y entonces empezamos a crecer en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Note bien lo que dice el pasaje. De que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces aquí quiero decirle algo. Las coyunturas somos los ministros. Porque los ministros unimos, hermano, al hombre con Dios. Y muchas de las veces a los hermanos que en una congregación grande o pequeña viven divididos. Unimos a veces a los matrimonios, logramos tener éxito, hermano, con los matrimonios. Logramos tener éxito, hermano, con los matrimonios que los logramos unir. Otras veces no. Otras veces logramos unir, hermano, vidas desordenadas con Dios. Entonces el ministro es una coyuntura que une al cuerpo para que vaya siendo formada la iglesia y adquiera la identidad que tiene que tener. Una identidad, hermano, que vaya pareciéndose a Cristo. ¿Dicen amén? Bueno, vamos a ir al segundo punto. Entonces, ¿para qué Dios, hermano, le ha dado a la iglesia a los ministros? Para formarla y para modelarla también. ¿Por qué digo modelar? Porque hay muchas iglesias. ¿Cuánta gente me ha dicho, pero Dios está donde quiera? Fíjese que Dios está allá también en la otra iglesia donde yo voy. Espérame un segundo. Usted está equivocado. Dios no está en todos lugares. Es un error. Dios está donde están dos o tres reunidos en su nombre. Dije en su nombre, no en muchos nombres. En su nombre, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí le voy a demostrar algo que Salomón hablaba acerca, hermano, de las iglesias. Voy a decirlo de esa forma. Cantares 6:8. 60 son las reinas y 80 las concubinas. Y las doncellas sin número. Pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de su madre, la preferida de la que le dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas. Y la alabaron diciendo, ahí lo dejamos. La alabaron. ¿Qué significa, hermano? De que Cantares nos está enseñando que hay, si bien es cierto, una iglesia que está siendo, diga conmigo, formada. Así como es fuerte, formada. Formada. Está creciendo. Y está siendo formada y también está modelando a otras iglesias que están, hermano, dentro de las iglesias. Entonces, las 60 reinas, hermano, son las iglesias que se gobiernan solas, que no tienen ninguna relación ministerial, que hasta se excluyen de otros, hermanos. Pero hay una paloma, una amada, que el Señor ama, hermano, que es la iglesia entendida, que ha entendido que tiene que ser formada y que tiene que ser edificada. 80 las concubinas. Es la iglesia que fornica con otros maridos o se va fácilmente a otras doctrinas. Están las doncellas sin número, las que no se dejan tocar ni por Dios. Porque dicen, somos doncellas. Así queremos estar vírgenes, perdone que lo diga así. No queremos que ni Dios nos toque. Y por eso no buscan ni sienten nunca la presencia del Señor. Es la iglesia intocable, hermanos, que no se deja tocar. Pero la paloma es la iglesia modelo que el Señor está formando a través de verdaderos ministros. Yo le puedo garantizar que en cada congregación de estas hay, hermano, yo conocí una congregación donde no solamente había un pastor, había varios pastores. Y entonces, cuando ya hay varios pastores, me estoy refiriendo a pastores primarios, hermano, que están a cargo de la obra, sin la supervisión de un pastor general. Eso se convierte en un monstruo. Porque ya no viene a ser la iglesia perfecta, sino una iglesia que ya
se gobierna de una forma diferente, hermano. Cuánto más las iglesias que no les importa el pecado, que suben a la gente como venga, que permiten que la gente sirva como esté para retenerlos en la iglesia, hermano. Iglesias fornicarias que fácilmente adulteran y fornican con cualquier cosa, hermano, o viven en fornicación, qué sé yo, o en adulterio, o se van fácilmente con otras doctrinas. Y las doncellas, las intocables, que no quieren nada con el Señor para que no se les caiga el maquillaje a las mujeres. Hermanos, ya no lloran. Yo nunca he visto, muy pocas veces he visto llorar a muchos aquí, hermanos. No que el Señor no esté, es porque tiene que haber sensibilidad y entrega de parte de la iglesia. Pero hay una paloma que es la perfecta, esa es la iglesia modelo. Entonces el Señor está formando y modelando a su iglesia para que se distinga entre aquellas que no son amadas por el Señor, pero que de alguna forma están hablando en el nombre del Señor. Ahora, esa es la que modela entre otras, desde luego. Entonces los ministros, Dios los ha dado a la iglesia, hermano, para que la edifiquen también, para edificarla. Judas 1:20, 21 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima, ¿qué dice? Fe. Entonces ahí da recomendaciones, hermanos, de parte del Señor. Tenemos que ser edificados en nuestra santísima fe. ¿Quién nos va a enseñar y decir estamos bien o estamos mal? Los siervos del Señor, hermanos. Si un siervo del Señor le llama la atención o lo llama a reunión, no lo tome a mal, tómelo como un privilegio, porque usted va a crecer, porque posiblemente le va a tener que decir lo que usted no quiere oír. Y ahí Dios le va a probar el ego. Ahí le va a probar su estado espiritual. En el llamado, algo tan sencillo, hermano. Dios le va a probar el corazón a la persona. Pero Dios siempre va a dar ministros para que edifiquen a la iglesia. La formen, la modelen, entre otras, se distinga que es una iglesia pura, hermano, una iglesia madura, y la edifica a través de los ministros. Fíjese qué interesante, hermano. Aquí le va el cuarto. Efesios, voy a darle unos pasajes nomás. Efesios 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ahí viene la edificación que está aconteciendo con nosotros. Cada culto, hermano, es una palabra que nos edifica. Cada reunión debe de ser nuestra perspectiva, una oportunidad para crecer. Cada acercamiento a Dios debe de ser una oportunidad, hermanos, para poder nosotros edificarnos y crecer y aprender más de Dios. No una carga, hermano, porque hay del que menosprecie la palabra del Señor, estará delante del Señor entregándole cuentas. Y yo le repito nuevamente, va a haber muchos que se van a alejar avergonzados en aquel tiempo y no sabemos qué va a pasar con ellos. Yo al menos no sé. Hay tesis que algunos se han atrevido a decir, pero yo no tengo ni una base bíblica para decirle que los van a regresar a la gran tribulación. Pero hay tesis que dicen que los van a regresar a la gran tribulación. Yo creo más que todo que los van a reservar en algún lugar hasta que venga la segunda resurrección, donde entren todos los salvos sin herencia, desheredados, cuando tuvieron la oportunidad de recibir gloria y honra y posiciones y posesiones en el reino del Señor. Pero bueno, los ministros, Dios se los dio a la iglesia para que la prepare, para prepararla. Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para que se la pasen bien relajados, en desobligaciones, sin compromiso, bien tranquilos. Así dice la Biblia. ¿No lo oí, hermano? Mire que yo le estoy predicando con base en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos te levanten la mano todos los cristianos? Vamos, levántela hasta arriba, hermanos. Todos los que no son cristianos, no la levanten, pero todos aquellos que han aceptado a Jesús, todos. Arriba, hombre, todos, no tengan miedo. Todos los que un día dijeron, acepto a Jesús. Tú no lo tienes, mija, la mitad lo tienes nomás.
Levántela hasta arriba todos. ¿Ustedes todavía no han aceptado a Jesús? Todavía no, mija. Hoy es su oportunidad de que se hagan parte de este reino glorioso de Cristo. Permítanme terminar, ¿ok? ¿Me explico? Para eso nos llamó el Señor. ¿Para qué nos llamó? Para que la iglesia fuera preparada, hermano, por los ministros. Por eso dice, a fin de capacitar, por favor no me malinterprete, los santos no es San Martín de Porres, no es el Santo Niño de Atoche o Atocha, como le dicen por ahí, no es San Judas Tadeo, no son santos ellos. Los santos son todos aquellos que hemos sido santificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esos son los santos, hermano. De acuerdo a la Biblia, la palabra del Señor, todos los demás se los inventó el hombre durante la historia para hacer mucho dinero. Y la gente les da mucho dinero y no dice nada. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy porque no es el tema. Pero noten lo que dice aquí en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces la iglesia tiene que tener un conocimiento pleno, hermano, un nivel de conocimiento. Más cuando usted tiene un ministro que predica, que enseña. Usted debería ser un exégeta, hermano, un apologista, o sea, un maestro, un defensor de la fe en base a la escritura. Alguien que explique con respeto a la gente, hermano, que posiblemente tiene otra religión, no que ataque a la gente su religión. No se trata de eso. No se trata de decirle, tu religión es del diablo, estás perdido. No, se trata de que tengas el poder en la palabra como Apolos para explicar, porque te has dedicado a aprender, hermano. Has sido preparado como iglesia para aprender todo esto. Entonces, ahí dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante. Entonces, yo creo que los verdaderos ministros fuimos dados para limpiar a la iglesia también, hermanos. ¿Me explico? Y aquí voy a hablar algo rapidísimo como un ejemplo para que Pablo utiliza de limpieza. Hermano, que la limpieza, cápteme lo que le voy a decir, comienza desde el hogar. ¿No lo oí? La limpieza comienza desde el hogar. Si usted está de acuerdo con su esposo o su esposa, va a haber limpieza en su vida. Maridos, dice, amad. Ahora, note lo que dice, ¿a quién? A vuestras mujeres, pero hay que entender que no es un plural porque es a la iglesia generalmente hablando. No va a decir alguien por ahí, aleluya, mire pastor, ahí dice mujeres. Hermanos, no, se trata de la mujer. No dice mujeres en el sentido que está hablando a toda la iglesia generalmente hablando. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Usted se recuerda que yo hablé como Cristo amó la iglesia? ¿Se acuerda? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ahí está hablando que Cristo se dedicó a enseñar a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Porque muchas mujeres dicen, se ponen a llorar y dicen, es que no me ama mi marido. Y lloran, hermano, pensando que eso va a ser un reflejo de amor. Y no, el amor del varón hacia la mujer tiene que ser llevar a la mujer a santificarla, a purificarla, a enseñarle la palabra de Dios para que la mujer sepa lo que realmente debe de saber como esposa de una persona. Entonces la iglesia, Dios le dio a la iglesia a los ministros para limpiarla. Y aquí utiliza, hermano, este ejemplo de limpieza, de santidad, de purificación en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces está hablando de enseñarle a la mujer la palabra, hermanos amados, aquellos que están casados. Bueno, entonces Efesios 5:25, ahí está, ¿verdad? Vamos a darle otros pasajes más. Efesios 5:25, maridos amados, vuestras mujeres, se lo dije,
Versos 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios, dice, cuerpos. Dice ya el pasaje completo. Pero miren, no aplaudan a las hermanas, porque antes de este texto hay un contexto donde dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Entonces está hablando para los dos. La mujer tiene que estar sujeta en aprendizaje, en pureza, en mantener su casa, hermano, en limpieza. Porque si una persona que está casada mantiene su hogar en limpieza ante los ojos del Señor, entonces sus hijos van a crecer con el temor del Señor. Y ellos no van a tener desánimo de venir a la iglesia. Van a venir, hermano, a edificarse. Van a venir a ser formados, a ser modelados, a ser edificados, hermano. A ser enseñados y limpiados. Vamos a concluir rapidísimo, porque ya nos avanzó el tiempo. Si tienes identidad, puede ser que, hermano, si no tienes identidad, puede ser que estés viendo a otros y te hayas perdido en tu desarrollo. ¿A qué me refiero? A que tú estés prestando la atención a oídos necios, a labios venenosos, a personas que en vez de edificarte te están destruyendo. No solamente el oído, tu conciencia, para no discernir. Y yo se lo repito nuevamente, el sabio aprende a seleccionar sus amistades. El sabio aprende a entender con quién se junta. Aprendan eso, mija. Ustedes deben de aprender a juntarse con personas que le bendigan sus vidas. Pero aquellos que hermano, que de repente salen por ahí, fíjate que, comadrita, que te estoy amando. No es que yo sea chismosa, pero te quiero comentar. Fíjate que me acabo de enterar que fulano de tal dijo que le dijeron y el otro está ahí, hermano. ¿Se imagina qué edificación hay ahí? Y de ahí salen los chismes. Y eso le gusta a mucha gente, hermano, lamentablemente. Entonces, la gente tiene que saber seleccionar, aún en la iglesia, a las personas que son espirituales. Y cuando yo me refiero a espirituales, no me refiero a místicos ni místicas. Me refiero a gente que realmente tiene testimonio, que tiene conducta y que tiene una fe verdadera. Que está aprendiendo como iglesia, hermano, la palabra para ser formada, modelada, edificada, enseñada, limpiada, hermanos. Y esa persona va a empezar a adquirir una, hermano, identidad que va a poder trasladársele a otras personas y bendecir la vida de otras personas. Mire, hermano, cápteme aquí lo que le voy a decir, no se me distraiga. Escúcheme, es muy importante que usted entienda esto. La mayor parte de las veces que hay un mal testimonio por parte de personas que no están en una congregación, que los aleja de venir a una iglesia cristiana, es por personas desordenadas de mal testimonio, que no aman a Dios, que dicen que son cristianos, pero no es verdad, porque no guardan el testimonio, la fe, no son ejemplo ni en conducta, palabra, en amor, en pureza, no son ejemplo en nada, solamente hablan. Y cuando la gente que no discierne, que no sabe quién es un verdadero miembro de la iglesia, adquiere ese mal testimonio así para decir, por eso no voy a la iglesia, porque fulano de tal y fulanita de tal. Pero no es por eso, es porque ellos no son. Usted toma un mal modelo. Tome un modelo de personas, hermanos amados, que hemos mantenido nuestra fe por años. Aquí estamos. Hemos pasado por desiertos, por batallas, por luchas. Es cierto, hemos pasado por valles. A veces hemos andado, como dice el corito, ando volando bajo. ¿Verdad, hermano? Pero no nos caemos. Como dice el hermano. Entonces, pero hay gente que vive caída. Una semana están arriba, hermano. Otra semana en el suelo. Se levantan otra vez, ahora sí con todo. ¡Fum! Y otra vez en el suelo. Y están más abajo que arriba, hermano. Y la gente que los está viendo, tal vez son familiares,
O tal vez, hermano, son personas que viven en su comunidad y dicen para ser cristianos como eso, mejor no. Pero no se equivoque. No se equivoque, los verdaderos cristianos no somos así. Ellos son personas que están intentando hacerse cristianos, que no han entendido que el camino para hacerse cristiano es la humillación del corazón. Es que se humillen, hermano, de todo corazón delante de Dios. Y entonces cuando se humillen, Dios va a mirar su humillación al Señor y los va a exaltar, poniéndonos en un lugar de honra. Y va a venir la transformación. Ahora, compréndame que lo que le estoy diciendo es algo que tenemos en la iglesia. Personas de mal testimonio, malos ejemplos en todo sentido, tanto dentro de la iglesia como fuera, que nadie puede tener una verdadera ideología de lo que es realmente la iglesia de Cristo por causa de ellos. Pero si usted es sabio y entendido, usted va a buscar un buen ejemplo, una persona que tenga fe, que le infunda aliento, que le dé un buen testimonio, que esté siendo ministrado por los ministros. Por eso la importancia de los ministros, hermano. Por eso es la importancia de los ministros. Los ministros no estamos para seguir el rollo de la gente, hermano. Entiéndame. No estamos para decirle lo que usted quiera oír. Estamos para decirle lo que Dios dice que usted debe de oír. Y aunque a usted no le guste, hermano, no tenemos la culpa de trabajar para Dios. Pero igual, usted es responsable de hacer o no hacer lo que Dios dice desde este púlpito, hermanos. Diga conmigo amén. ¿Por qué no hay identidad en la iglesia? Es lógico, hermano. ¿Por qué la iglesia es rebelde? ¿Por qué la iglesia está muerta a veces? ¿Por qué la iglesia no tiene, hermano, ese sentimiento de que Dios los toque? ¿Por qué, hermano? Porque no sé, la iglesia no tiene esa forma, ese formamiento, ese modelaje, esa edificación, ese crecimiento. ¿Por qué la iglesia no tiene esa limpieza? Es evidente, porque la iglesia está en el culto, pero está fuera del culto. Entonces, cuando la iglesia real, verdadera, se deje ministrar por los siervos del Señor, entonces Dios va a traer un desarrollo, hermanos, y te va a dar una identidad. Y aquí termino. Los ministros trabajamos a la iglesia para que se parezca a Cristo, no a nosotros en sí, pero a Cristo, hermanos. Aunque va a haber influencias ministeriales, pero se tiene que parecer más a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a hacer ¿qué? Hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, yo termino con esto diciéndole, la identidad en la iglesia va a venir cuando te dejes ministrar por los ministros que Dios ha establecido para que te formen, te lleven a un modelaje, te edifiquen, te enseñen y te limpien, hermano. Y tú puedas decir, soy la iglesia de Cristo, porque te pareces a Cristo. Y usted póngase a pensar cómo es Cristo, hermano, y cómo es usted con Cristo. Y ahí comienza el trabajo de adquirir una identidad, una imagen que lo represente como un verdadero hijo del reino. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Date vuelta a tu monitor, hermano, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Nunca le han entregado su vida a Jesús estas dos jovencitas, ¿verdad? Nunca lo han hecho, hija. Nunca le han entregado su vida a Jesús. Venga para acá, aquí para platicar con ustedes más cerca aquí. Aquí quédense. Las dos, véngase, vente también, hija. Nunca le han entregado su vida a Jesús ustedes. Han estado estudiando la Biblia, pero nunca le han entregado su vida a Jesús. Nunca han tenido pastor. No saben lo que es tener un pastor que les vaya enseñando y edificando a ustedes. No lo han vivido. Nunca han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Todo tiene un camino. Por favor, me ayudan a tocar un fondo musical suave. Mientras los hermanos cierran sus ojos. Si yo fuera usted, yo estaría orando por estas almas, pidiéndole al Señor, Señor, haz un milagro en estas personas
que hoy vienen con nosotros por segunda, tercera vez, no sabemos con qué necesidades, pero la principal, la necesidad del alma, de que su alma sea limpia, sea salva, que su espíritu resucite a la conciencia de Dios. Eso estaría haciendo yo ahorita, orando al Señor, con mis manos levantadas, pidiendo al Señor, rompe las cadenas, no permitas que el diablo la destruya. No permitas que el enemigo se las lleve y se pierdan para siempre estas almas, porque Dios permite que la gente visite iglesias y Dios permite que visiten para que le conozcan y ellos puedan empezar un caminar nuevo donde ellas puedan realmente conocer a Dios de otra forma, no a través de la religión, a través de otra forma, que es la relación con Dios. La Biblia, como lo acabo de enseñar yo hoy acá, dice que Dios ha puesto pastores, hermanos. Y los pastores estamos para poder dirigir a la gente a Dios. Ustedes tienen una concepción o una conciencia, una idea de lo que es Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios, quiero decirle lo que dice la Biblia. Libro de Romanos, no sé si se puede poner aquí, capítulo 10, verso 9, solo para ellos, ustedes siguen orando. Capítulo 10, verso 9 y verso 10. Quiero que lo lean ellos aquí rapidísimo y ustedes puedan mirar aquí en la pantalla lo que dice. Mira, que si confiesas con tu corazón a Jesús por Señor y crees en tu corazón, con tu boca, confiesas y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás, dice, salvo. Esa es la promesa de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa. ¿Te das cuenta? Se confiesa. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces ese es el camino. Lo primero que Dios quiere es que uno aprenda a confesar. ¿Sí? ¿Tú te has confesado alguna vez, verdad? Nunca te has confesado, ni con tu esposo. ¿Tienes esposo tú? ¿Sí? ¿Te has confesado con tu esposo? Va, entonces estamos hablando de eso. Llegas tú, te confiesas. Ahora vienes tú, le dices al Señor Jesús: Señor, yo reconozco que soy pecadora y que no tengo el poder de limpiar ni uno solo, ni siquiera un poquito de mis pecados, pero reconozco que tú sí lo tienes, que para eso moriste en la cruz del Calvario, para tomar ese lugar y que yo hoy pueda acercarme a ti. ¿Ustedes lo reconocen? ¿Tú lo reconoces? Que Jesús hizo eso por nosotros, porque Él lo hizo, y Él lo hizo para que nosotros conociéramos un camino, y ese camino está en el libro de Juan 14:6. Pónmelo ahí, por favor, para que lo vean ellas. Y tú vas a mirar que ahí está ese camino. Ahora, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando uno se quiere acercar a Dios, tiene que venir con Jesús. Tú no puedes venir con otras personas porque no te van a acercar a Dios. Nosotros, los ministros de Dios, hablamos de Jesús. Llevamos a la gente a Jesús, a Cristo, porque sabemos que Él es el camino. Pero entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente a decir: tienes que confesar, porque en el mundo espiritual hay un efecto poderoso donde se rompen cadenas y Dios traslada de un estado a un alma a otro estado. En pocas palabras, traslada de tinieblas a luz admirable, de pecado a vida. Cuando una persona confiesa a Jesús, entonces en ese momento Dios pone a esas almas, a ustedes, en ese camino que Jesús dijo: yo soy ese camino, soy la verdad y soy la vida. Ahora, yo quiero que en esta tarde ya oremos al Señor, pero ustedes puedan declarar delante del Señor sobre todas las cosas. Esta declaración no es para conmigo. Esta declaración es que ustedes estén conscientes que si llegan a morir este día, o mañana o pasado, qué sé yo, no tienen la menor idea en qué condición se presentarían delante de Dios, ¿correcto? Pero lo más probable es de que la Biblia cumpla el propósito que dice Romanos 6:23. Pónmelo ahí rapidísimo. Y ese propósito va a ser la paga de la condición del hombre que está sin Dios, que vive en pecado. Mira lo que dice ahí. ¿Cómo dice? La paga del pecado es que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, pon Romanos 3:23. Sabemos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando nos acercamos a Dios,
Cuando nos acercamos a Dios, Él nos traslada, te lo dije, de un estado a otro. De estar sin gloria ahora a la gloria. Dejamos de ser pecadores porque nos entregamos a Cristo. No. Lo que sí somos pecadores redimidos. Que ahora tenemos un abogado que nos perdona de todo pecado. Primera de Juan capítulo 2. Vas a mirar verso 1 y yo termino con eso. Y les quiero a ustedes invitar a que oremos juntos y ustedes puedan ponerse en las manos del Señor, ¿ok? Esta hora lo tienes. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ya está hablándole a alguien que ya fue redimido, ¿te das cuenta? Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación, da el verso segundo, por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces Él nos perdona. Pero nos llama a no vivir en pecado, pues. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si una persona llega a morir, no va a morir físicamente solamente, va a morir eternamente. Lamentablemente, pero tenemos la oportunidad de conocer a Jesús y entregar nuestra vida al Señor. Así es que yo voy a hacer una oración por ustedes, pero también quiero dirigirles a los pies de Jesús. ¿Comprendieron todo eso? ¿Creen que es importante confesar a Jesús como su Señor de ustedes? ¿Creen que es importante decirle, Señor, perdóname de todo pecado porque yo no me puedo perdonar? ¿Lo creen? ¿Creen que Él murió y resucitó entre los muertos por nuestros pecados? ¿Lo creen? Entonces ahora nos falta confesarlo. Repitan conmigo esta oración, ¿ok? Digan conmigo en fuerte voz: Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores, pero hoy también reconocemos que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y en este día yo te confieso como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Reconozco tu señorío en mi vida y renuncio a todo señorío anterior para que hoy tú ocupes el trono de mi corazón y escribas mi nombre en el libro de la vida. Por la fe yo hago esta oración. Levante sus manos al cielo, así rapidísimo. Padre, en el nombre de Jesús, yo desconozco las necesidades de estas dos almas, Señor, pero yo las pongo en tus manos y te ruego que hagas un milagro, Padre, en sus vidas y que tú puedas, Dios mío, hacer una obra gloriosa, Padre celestial, en el corazón de ellas. Cualquiera que sea su necesidad, te ruego que la revises, Señor, y que tú puedas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hacer un milagro en esta vida, en el nombre de Cristo. Te pido, Padre celestial, que tú hagas un milagro en esta vida y que tú la puedas llevar al nuevo nacimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, en tus manos yo las pongo y te ruego que tú las dirijas desde aquí para adelante con tu Santo Espíritu y ellas conozcan el camino ahora de este nuevo nacimiento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, reciba ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Tú crees en el nombre de Jesús? ¿Crees? Recibe en el nombre de Jesús algo que Dios va a hacer en tu vida. Algo glorioso. Algo glorioso. Dios va a hacer. Hoy empieza un nuevo caminar para ustedes. Hoy comienza algo diferente. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Dígaselo. En tus manos, Señor, pongo estas almas y te pido que, Señor, tú las dirijas al camino del bien. Cualquier necesidad que tengan, te ruego que tú la revises y conforme a tu gracia tú puedas obrar en ellas. Conforme a tu voluntad tú puedas obrar en ellas. Tú conoces, Señor, más que nosotros el propósito por el cual tú mueves a la gente, Señor. En tus manos, Señor, está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Dios. Yo me rindo a Él. Gracias, Dios. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Baja la voz un poquito rapidísimo. Levante sus manos, hermanos, hasta el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tu iglesia. Llévanos, Señor. Lleva tu iglesia. Lleva tu iglesia, Señor, a ser formada, a ser modelada, edificada, enseñada, limpiada, Señor. Llévala, Señor. Permite, Dios, que tu iglesia pueda rendir su voluntad con un espíritu de obediencia delante de ti. Y que, Dios, podamos avanzar hacia el verdadero conocimiento de ti. Y que sepamos que tú eres el Dios que salva, el Dios que rescata, el Dios, Señor, que transforma las vidas, el Dios que cambia el destino nuestro para bien. Que tú provocas muchas veces, a veces el dolor para que vengan los cambios, Señor. Pero que, Dios, tú vas a cambiar y vas a hacer una obra gloriosa en esta iglesia. Levántalos para la gloria de tu nombre. Rompe con toda atadura del diablo. Destruye toda obra de maldad. Y permite, Señor, que este pueblo se levante en un espíritu de búsqueda, de ánimo y de limpieza y santidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias. Bendito Dios por estas dos personas, Señor, que han entregado sus vidas a tu Hijo amado Jesucristo. Tu palabra dice que hay fiesta, Señor, en los cielos cuando alguien, Señor, se entrega a ti. Y en esta tarde, Señor, sabemos que algo ha sucedido en el corazón de ellas, Padre. En el nombre de Jesús las ponemos en tus manos. También al pueblo, Señor, lo ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, durante este tiempo, Señor, durante esta semana, bendito Dios. Te pedimos que nos despidas de este lugar, Señor, y que seas tú obrando, guardando, protegiendo, Señor, y cuidando donde quiera que nosotros andemos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, si usted lo cree, dígalo amén. Yo creo que Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege. Amén, aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Mis hermanos, qué bonito, ¿verdad? Cuando alguien entrega su vida a Cristo Jesús. Es la decisión más maravillosa, más importante del ser humano. Esa decisión es lo más importante para el ser humano. El confesar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor,